Bienvenidos nuevamente, los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a confeccionar nuestra falda larga línea A, completamente forrada y con pretina. En el video anterior realizamos el trazo o patrón con las correspondientes modificaciones. Hoy vamos a ver su confección paso a paso. Vamos a ver el procedimiento. Para la confección de nuestra falda vamos a necesitar cinta métrica, tijeras, lápiz, greda, gis o lo que ustedes tengan que no vaya a manchar su tela, hilo al color de la tela que hayan elegido, cierre igualmente al tono de la tela que escogieron, un botón, tela para forro al color de la tela que hayan elegido para su falda, la tela que eligieron y el trazo que realizamos en el video anterior. Vamos a ver el procedimiento. Primeramente vamos a colocar nuestra tela sobre el hilo de la misma y la vamos a doblar de manera que quede hacia arriba el reverso de nuestra tela. Es fácil darse cuenta del reverso de su tela si ustedes observan el hilo de la misma. Por el derecho, los puntos que generalmente vienen en todas las telas sobre el hilo de esta, se observan los puntitos hacia adentro, por el derecho. Y por el revés, los puntos de la tela se observan hacia afuera. De esa forma ubican rápido y fácil cuál es el derecho y cuál es el revés de su tela. Les comento esto porque en algunas telas es muy fácil diferenciar cuál es el derecho y cuál es el revés, pero si ustedes se fijan en la tela que yo estoy trabajando, se observa de igual manera por el derecho que por el revés. Para esos casos, pues guíense con el hilo de su tela. Una vez doblada su tela, verifican bien que esté bien alineada y van a colocar sobre su doblez de tela el borde de nuestro patrón. Pueden prenderlo con alfileres o pueden colocar un contrapeso sobre el mismo. Yo tengo mis contrapesos, pero no los encuentro, entonces me voy a auxiliar con mis reglas. Colocando algo pesado sobre su patrón, ya no es necesario que ustedes lo prendan con alfileres. Recorten su pinza, olvidé recortarla, recórtenla ustedes para que les sea mucho más fácil marcar el contorno de su pinza. Van a marcar todo el contorno, incluyendo sus pinzas. Al estar marcando, también definan los puntos de su línea donde dejamos el aumento para cierre, para que la marquen bien en su tela, porque por ahí vamos a cortar. Recorten su tela dejando 1 centímetro a los costados y en la cintura para costura. Cuando se quieren las costuras abiertas, generalmente tenemos que dejar 2 centímetros de costura. Como yo voy a forrar la falda, no necesito costuras abiertas. Por el otro lado de su tela también marcan a dónde van las pinzas, ubicándose con la línea donde marcaron el molde para que queden las pinzas a la misma altura. Verifiquen en un lado y en otro que se encuentre su molde colocado a la misma altura. Yo marco esta línea únicamente para ubicarme bien la altura de las pinzas. De esta manera. Reservamos esta parte. Para marcar el delantero de nuestra falda en tela, primeramente vamos a doblar, como ya les había comentado, la parte que dejamos para el cierre. Toda esa línea la doblan y ahora sí colocan su trazo sobre la tela. Hacen lo mismo, colocan algo de peso sobre su trazo o lo prenden con alfileres para que no se les mueva. Marcan bien sus contornos dejando 1 centímetro para costura, tanto en la cintura como en los costados. En la base de la falda no es necesario porque pues ya dejamos los centímetros para bastilla desde el molde. Recortan por el centímetro que dejaron para la costura, marcan por el otro lado su pinza. Igualmente verificando que el trazo quede alineado con la otra parte.
Este mismo procedimiento hacemos con el forro. Con su tela doblada por el revés, van a colocar su trazo y vamos a marcar haciendo exactamente lo mismo que con la tela de nuestra falda. Desdoblamos nuevamente el margen del cierre de nuestro patrón para marcar la parte de atrás de la falda en nuestro forro. Y hacemos lo mismo. Coloquen alfileres o coloquen un peso para que no se mueva su patrón. Recortan igualmente dejando 1 centímetro para costura tanto en la cintura como en los costados. En el forro pudiéramos no haber marcado las pinzas y únicamente reducen ustedes los 3 centímetros en los lados. Pero como no las quiero complicar para las que están iniciando, vamos a dejar marcado también en el forro sus pinzas. Ya con la práctica ustedes van a poder realizar sus diseños eliminando las pinzas del forro. Lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestras pinzas. Les voy a mostrar con el forro, que es donde se alcanza a notar un poco más el lápiz con el que estoy marcando. Y lo que van a hacer es tomar su tela de esta manera, verificar que esté línea con línea de sus pinzas y van a pasar una costura sobre la línea donde queda marcada la pinza. Fijen con alfileres para que quede exacto por la línea. Pueden fijar con alfileres o hilvanar, lo que ustedes consideren mejor. Quienes ya sepan algo de costura probablemente lo puedan hacer incluso sin fijar con los alfileres. También pueden planchar y de una vez van definiendo sus costuras. Van a hacer este mismo procedimiento en todas las partes de tela. En la parte de atrás de nuestra falda van a fijar sus costados, que queden bien alineados. Y antes de cerrar sus pinzas, van a pasar una costura por la línea que dejamos marcada para el cierre. Una vez que pasen la costura por esta línea, cierran sus pinzas. Lo mismo hacen en la parte trasera de la tela principal de su falda. Hagan esto y regresamos. Ya regresamos. Así deben de haber quedado sus piezas. Estas son sus partes delanteras. En estas partes lo único que vamos a hacer es planchar las pinzas hacia los costados en ambas piezas, tanto en la tela principal como en el forro. Planchamos las pinzas aventándolas hacia los costados. De esta manera. Planchan estas dos partes y en las partes traseras de la falda, la costura central, que son los 3 centímetros por donde vamos a colocar el cierre, la vamos a abrir, tanto del forro como de la falda. Vamos a pasar over, zigzag o lo que ustedes tengan para sellar su tela en los dos lados de la abertura de nuestra falda. De igual manera van a planchar sus pinzas aventándolas hacia los costados. Cuando pasen la costura por la parte central de la parte posterior de su falda, de la parte trasera, en la línea de bastilla van a rematar con su máquina, obviamente para que esa costura no se desbarate. Y después van a pasar la costura a todo el largo de su falda. En la parte superior no van a rematar, van a dejar su costura de manera que ustedes puedan descoser fácilmente. Y ahora vamos a poner en nuestra falda la medida que tiene nuestro cierre. Yo tengo un cierre aquí de 18 centímetros que con todo y sus bordes mide 21 centímetros. Para marcar el largo del cierre en nuestra falda lo vamos a colocar de tal manera que las pestañitas del cierre o el borde nos quede
fuera de la marca que nosotros hicimos para la línea de cintura de nuestra falda. De esta manera. Y voy a marcar como largo hasta medio centímetro después de la parte metálica del cierre. En mi caso sería más o menos por aquí. Ponemos nuestra marca. Hasta ahí vamos a rematar nosotros la costura, pasando nuestra máquina y haciendo el remate de esta línea hacia abajo. Planchen sus pinzas, pasen la over en esta parte de nuestra falda, hagan el remate y regresamos. Planchamos, rematamos hasta donde va a quedar nuestro cierre y pasamos over. Vamos a marcar sobre la abertura de nuestra falda hasta donde va a quedar nuestro cierre. Ahora vamos a poner nuestro cierre con el carrito hacia abajo sobre la superficie donde lo vayamos a colocar. Esto con la finalidad de darnos la idea hacia dónde va a quedar volteado el cierre. Una vez que ya checamos de qué forma va a ir colocado, vamos a agarrar la pestaña de nuestra tela de esta manera. Únicamente la pestaña de la tela, es decir, el sobrante que dejamos para el cierre. La parte de la falda no debemos de agarrarla. Doblamos la pestaña de esta manera, haciendo un bordecito. El cierre colocado de esta manera lo tendríamos que pegar así. Con alfileres o pasando un hilván van a sujetar el cierre únicamente con el bordecito de pestaña que estamos dejando. Lo abren para que les sea mucho más fácil y van a colocarlo a todo lo largo del cierre, agarrando únicamente ese bordecito de pestaña. De esta manera. Van a colocarlo pegado a los dientes del cierre, pero dejando cuando menos 1 o 2 milímetros. Tengan cuidado de que no vayan a agarrar parte de los dientes para que puedan abrirlos sin ningún problema. Cosan primero esta parte únicamente por el bordecito de la pestaña. Noten que no tengo agarrado nada de tela. Únicamente es el borde de la pestaña. Pasen la costura y regresamos. Ya regresamos, así les debe de haber quedado, únicamente sujeto por la pestaña del cierre. Verifiquen que lo puedan abrir sin ningún problema. Yo sé que para ustedes no fue problema cuando llegaron a donde el carrito se encontraba. Únicamente clavan la aguja, levantan el prensatelas, pasan el carrito hacia el otro lado, vuelven a bajar prensatelas y siguen cosiendo. Ahora, vamos a cerrar nuestro cierre. Por el lado contrario, vamos a verificar que nuestra costura esté perfectamente plana. Si necesitan apoyarse con algún alfiler para fijarla bien, que quede bien abierta, háganlo metiéndolo entre los dientes del cierre, de esta manera. Únicamente para verificar que el cierre quede bien alineado por el lado que lo vamos a colocar. Y ahora lo que vamos a hacer es nada más fijarlo con alfileres. Retiramos los alfileres del otro lado y ahora vamos a coser atravesando una línea con su máquina abajo del metal del cierre. Rematan esta parte y agarran la primera costura de su cierre para que les quede bien derechito. Una vez que vayan a llegar a esta parte, con sus tijeras empujan el carrito de su cierre hacia abajo para que no les estorbe y puedan seguir cosiendo en línea recta. En el dado caso de que
no sea necesario que lo empujen, pues únicamente sigan la línea. Si tienen el prensatelas para cierre, pueden usarlo. Si no, no es necesario. Les queda perfecto fijado de esta manera. Háganlo y regresamos. Nos debe de haber quedado así. Y ahora únicamente por la línea media de la falda vamos a abrir. Asegúrense de haber rematado bien sus costuras del final del cierre. Retiren los sobrantes de hilo y así les queda un cierre cubierto. A esta manera de pegar el cierre le llaman cierre con solapa, cierre cubierto o cierre con vista. Ahora, una vez que colocamos nuestro cierre, vamos a empezar a ensamblar nuestra falda. Vamos a colocar derecho con derecho, uniendo la costura de nuestras pinzas. Fijamos con un alfiler en cada lado y en nuestros costados van a hilvanar o a colocar alfileres a todo lo largo de su falda. Ya lo saben, para que al pasar su costura no se les mueva. Hacemos esto en los dos lados de nuestra falda. Pasamos la costura a 1 centímetro en ambos lados y lo mismo vamos a hacer con nuestro forro. Unimos derecho con derecho, alineando la costura de nuestras pinzas, igualmente en el otro lado. Fijamos los costados de nuestra falda con alfileres a todo lo largo y vamos a pasar la costura al centímetro que dejamos para la misma. Vamos a hacerlo y regresamos. Ya regresamos. Ahora vamos a pasar la over, el zigzag o con lo que ustedes estén rematando sus costuras en los laterales tanto del forro como de la falda. Una vez que hagamos eso, van a planchar aventando la costura de sus costados hacia la parte de atrás. En ambos lados, tanto en forro como en la falda. Vamos a hacerlo y regresamos. Ya regresamos, así les debe de haber quedado tanto el forro como su falda. Ahora, para colocar nuestro forro, vamos a abrir la parte de atrás hasta donde dimos el remate de nuestra costura, que fue hasta donde dimos el largo de cierre. Abren su costura. Una vez abierta, vamos a voltear nuestro forro al revés y lo vamos a introducir en nuestra falda, con nuestra falda por el derecho. Y nos tiene que quedar de esta manera. La falda por el derecho, metemos el forro arriba de la falda, así volteado al revés. Y así como lo tenemos, vamos a unir costura con costura de las pinzas y vamos a fijar con alfileres, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Fijen las costuras de sus pinzas con alfileres, pinza con pinza y prendemos con un alfiler. Si realizamos todo nuestro trazo bien y nuestro corte, respetando los márgenes de costura, nos debe de coincidir costura con costura. Prendemos con el alfiler y a lo largo debe de ser lo mismo. Nos deben de coincidir el largo y el ancho de nuestras costuras. Lo fijé aquí para mostrarles que coincide exactamente. ¿Por qué les comento esto? Porque para terminar nuestra falda lo podemos hacer de dos maneras. Una, únicamente cosiendo alrededor de nuestra cintura. El forro lo coserían hasta donde está el margen de costura para posteriormente terminarlo
tapando el cierre, que ya lo veremos más adelante. Ahorita únicamente ustedes coserían hasta el borde de la falda, hasta aquí. Y al voltearlo, pues ya les quedaría de esta manera. Planchamos muy bien esta costura y podemos pasar otra costura por encima y ya habríamos terminado la parte de arriba de nuestra falda. O poniéndole una pretina. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a colocar una pretina. Quienes quieran terminarlo como les estoy comentando, únicamente van a coser alrededor hasta la línea de cierre, como les dije. Voltean su falda por el derecho, planchan muy bien la costura que quede aquí y vuelven a pasar otra costura a 1 centímetro o medio centímetro de donde quedó el filo de la tela. Las que quieran hacer la pretina conmigo me siguen en este paso. Y en lo largo igualmente lo podemos hacer de dos maneras. Una es fijar completamente tela con forro hasta la base. Y aquí únicamente pasar una costura a 1 centímetro y planchamos. Y otra, hacer la bastilla tanto del forro como de la falda por separado. Las dos maneras son correctas, únicamente que para terminar una prenda completamente forrada, sin que se vean sus costuras, debemos de tener en cuenta que los largos y los anchos nos deben de coincidir perfectamente. Si eso es así, no tenemos ningún problema para que nuestra prenda quede perfectamente forrada. Igualmente en este paso, quien la quiera terminar haciendo las bastillas por separado, pues aquí únicamente hará la bastilla de su forro, pasando over o zigzag o doblando a 1 centímetro y después nuevamente a 1 centímetro y pasando alrededor su máquina en el forro. En la parte de la falda queda mucho mejor terminada a mano o pasando la costura invisible con su máquina, ya es al gusto de ustedes. Yo la voy a terminar forrando por completo la falda, tanto la parte de arriba con la pretina como la parte de abajo con el forro. Quienes quieran forrar conmigo la falda de manera completa, les voy a dar un tip muy importante. Como tanto el largo de la falda como el del forro nos quedaron a la misma altura porque cortamos con el mismo patrón, lo que vamos a hacer en la parte del forro es cortar 1 centímetro. 1 centímetro a todo alrededor del ruedo de la bastilla del forro. ¿Para qué? Para que cuando nosotros unamos las bastillas, así como tenemos la falda, el forro arriba del derecho de nuestra falda, nosotros vamos a unir costura con costura en todas las partes donde tengamos costura. Y vamos a coser a 1 centímetro para bastilla. Con ese centímetro que nosotros cortamos en la parte del forro, cuando demos la vuelta a nuestra falda, quedará 1 centímetro más arriba el borde de la tela principal de nuestra falda, quedando de esta manera. Y obviamente el forro no se va a notar. De esta forma les queda mucho mejor terminada su falda. Yo ya corté ese centímetro. Quienes lo vayan a hacer, corten el centímetro. Y ahora vamos a prender las costuras del ruedo de nuestra falda
checando que coincidan perfectamente la costura de la línea media de la parte de atrás. La prendemos con un alfiler y la costura de cada costado. Exacto, costura con costura. Por la parte de enfrente, igualmente, vean, no tienen ningún problema, quedó exacto uno y otro. Aquí únicamente prendan con alfileres para que no se les vaya a mover. Una vez que hayan prendido con alfileres todo el ruedo de su falda, van a coser a 1 centímetro todo alrededor. Háganlo y regresamos. Les debe de haber quedado así todo alrededor de su falda. Si tienen algún excedente de tela, recórtenlo. Recorten también los hilos de más que tengan. Retiramos los alfileres. Pudiéramos en la parte del ruedo pasar nuestra máquina over o nuestro zigzag. Personalmente no se los recomiendo. Previendo la posibilidad de que sufra alguna rotura, alguna abertura de hilo, cualquier cosa en la que se pueda la falda descoser. Si pasamos la over en esta área del ruedo, obviamente nos va a dar mucho trabajo descoserla. De esta manera no queda la costura abierta, es mucho más fácil para en el caso de que tengamos que hacer alguna compostura, pues es mucho más fácil abrir el ruedo. Si tienen tijeras de zigzag, eso sí les recomendaría para que su tela no se deshile. Pasen un cortecito a todo alrededor de la bastilla de la falda. Y ahora vamos a retirar nuestros alfileres de la parte de la cintura para poder darle vuelta a nuestra falda. La volteamos y ahora introducimos el forro hacia el reverso de nuestra falda. Una vez que lo hicimos, volvemos a fijar pinza con pinza de la parte delantera. Obviamente por sus costuras. Y pinza con pinza de la parte posterior. Una vez fijado, extendemos nuestra falda para que ustedes vean cómo les quedó su ruedo. Únicamente vamos a planchar y de esta manera nos queda el ruedo de la falda. Planchamos y únicamente nos faltaría colocar nuestra pretina. Para la pretina de nuestra falda vamos a necesitar una tira que tenga el total del contorno de cintura más 5 centímetros. 2 centímetros serán para las costuras de los lados y 3 centímetros serán para el cruce del botón. El ancho que esa tira va a tener va a ser el que ustedes prefieran para su pretina. Yo le estoy dejando a esta pretina un ancho de 5 centímetros más 2 centímetros que voy a necesitar para la costura. En total el ancho de mi tira es de 12 centímetros. Entonces, su tira tendrá el total del contorno de cintura más 5 centímetros de largo, más el ancho que ustedes prefieran para la pretina, más 2 centímetros para las costuras. Vamos a doblar nuestra tira a la mitad por lo largo y vamos a pasar una costura a 1 centímetro en ambos lados. Háganlo y regresamos. Les debe de haber quedado así. Ahora la van a planchar definiendo muy bien los laterales sobre la costura. La pretina pueden ustedes entretelarla o no.
Si ustedes quieren entretelar la pretina, utilicen cualquier tipo de pellón adherible, manta fusión o la entretela de su preferencia. Yo no la estoy entretelando porque la tela que estoy trabajando es rígida y a mí me queda bien tal y como la tela está. Si ustedes prefieren entretelarla, háganlo. Antes de pegar la pretina, vamos a ubicar en dónde vamos a colocar el ojal y en dónde vamos a colocar el botón. El ojal lo vamos a colocar en la parte de la pretina que vamos a alinear con la pestaña, la solapa o la parte donde estamos cubriendo el cierre. En el lado de la pretina donde tenemos el aumento, ahí irá colocado el botón. Ese lado quedará del lado donde no tenemos aletilla. De tal manera que cuando crucemos quede el botón en este lado, el ojal en este y esta parte cubra de esta manera la parte donde tenemos el aumento para el botón. Vamos a hacerlo. Y una vez planchada su pretina, la vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestra pretina justo con la orilla de nuestra falda. Y vamos a fijar con alfileres, agarrando perfectamente forro con tela. Las tres partes, forro, tela, principal de la falda y pretina, se van a fijar. Checan que la línea de costura esté bien alineada con el borde del cierre de la falda y prenden todo alrededor de su falda. Las costuras, les recuerdo, aviéntenlas hacia la parte trasera de su falda, tanto de forro como de la tela principal. Si tienen excedentes de hilo, como en mi caso, recórtenlos. Una vez que hayan prendido todo alrededor de la falda, van a coser a 1 centímetro. Una vez que hayan hecho eso, van a voltear y van a planchar perfectamente la parte de atrás, definiendo la costura entre la pretina y el forro. Y por la parte de enfrente van a doblar a 1 centímetro todo alrededor de su pretina que quedó abierto o despegado. Lo planchan muy bien a 1 centímetro. Una vez bien planchado, lo van a sobreponer en la costura que acabamos de pasar y van a volver a planchar. Vamos a hacerlo. Regresamos. Les tiene que haber quedado así, planchado y sobrepuesto sobre la línea de costura que pasamos anteriormente. En el costado, donde tenemos el aumento, doblan bien cuando estén planchando el lateral y a la hora de sobreponerlo sobre la costura debe de quedarnos exactamente alineado para que al pasar la costura esta parte de la pretina no se deforme. Ahora checamos que nos quede a la misma altura un lado y otro. Ahora vamos a pasar una costura alrededor de nuestra falda, lo más pegado al borde o a la orilla de la pretina que ustedes puedan. Fijen nuevamente con alfileres para alinear la pretina con la costura de la parte de abajo. Vamos a hacerlo y regresamos. Ya regresamos. Nos debe de haber quedado así. En la parte donde tenemos el cruce, únicamente van a continuar la costura hasta el borde de la pretina. Por la parte de adentro aún nos queda abierto el forro. Lo pueden terminar de pegar a máquina o a mano. Van a alinear el forro por la parte de adentro con la costura del cierre o del zipper y van a pasar la máquina en la orillita del forro. Si lo van a terminar a mano, pues únicamente con puntadas invisibles lo van fijando a su falda. En el próximo video veremos el trazo y la modificación para la blusa que va a acompañar esta falda. Si les gustó, suscríbanse al canal, regálenme un like, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.